¿Ustedes creen que Dios tiene un hijo unigénito? Es decir, ¿creen que Dios tiene un hijo único? Porque unigénito significa hijo único. La respuesta es que no. Dios no tiene un hijo unigénito, sino que todos somos hijos de Dios. Está explícitamente escrito en la Torá, en los profetas muchas veces. Por ejemplo, en Deuteronomio 14:1 dice, vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios. Dios tiene más hijos, no solamente un hijo único. Oseas 1:10, Éxodo 4:22, etcétera, etcétera. Es decir, pensar algo como que Dios dio a su Hijo unigénito para todo aquel que cree en Él sería una contradicción total a los versículos de la Biblia en los que se habla explícitamente que hay muchos más hijos de Dios. Entonces, ¿de dónde salió este cuento de que Dios tiene un hijo unigénito, de que Dios supuestamente tiene un hijo único? Esto es porque la religión que dice esto, la religión occidental, es de influencia greco-romana. Les explico. En el pensamiento hebreo, cuando los judíos decimos hijos de Dios, nosotros no nos lo tomamos de forma literal. Es decir, hijos de Dios no es literalmente que las mujeres quedan embarazadas de Dios, eso es pensamiento pagano, no hebreo. Nosotros cuando decimos esa expresión nos referimos a personas que por cumplir la voluntad de Dios, Dios está con ellos. A eso es a lo que se refiere el término hijos de Dios. Por ejemplo, cuando el profeta Samuel se lo dice al rey David, etc. Eh, pero en el pensamiento griego, en el pensamiento greco-romano politeísta, cuando ellos escuchaban la expresión hijos de Dios, ellos se lo tomaban de forma literal. O sea, en verdad creían que los dioses quedaban embarazados, que las mujeres quedaban embarazadas por dioses. Por ejemplo, ellos creían que el emperador César Augusto o el emperador Octavio, creían que ellos eran hijos de dioses literalmente. Creían que eran hijos de los dioses de la mitología. O por ejemplo, creían que Vespasiano o Alejandro Magno no solamente que eran hijos de dioses, sino que creían que eran hijos de vírgenes. ¿Coincidencia? O hay un ejemplo clásico de la mitología griega es la historia de Hércules. Según la mitología pagana, creían que la mamá de Hércules era una mujer humana que había sido embarazada por Zeus, el dios padre del Olimpo. Y de ahí nació Hércules. A propósito, paréntesis, según la mitología griega, Hércules muere dando su vida, pero Zeus, su dios padre, lo revive, sacan a Hércules del inframundo y así Hércules se transforma en su forma espiritual y asciende al reino de los cielos de la mitología griega, al Olimpo. En fin, volviendo al tema, por eso es que cuando un pagano grecorromano escuchaba la palabra hijo de Dios, se lo tomaban de forma literal. La mente del idólatra tiende a materializarlo todo, tienden a encarnar a Dios y cosas así. Es decir, los paganos en serio creían que Dios embarazaba mujeres en el sentido fisiológico, lo cual para el pensamiento hebreo es una locura total, es algo descabellado. Además, pensar que Dios embarazó a una mujer casada, eso sería adulterio y eso sería, violaría su propia ley. Pero en fin, Dios no tiene un hijo unigénito, pensar eso sería un error. Dios tiene muchos hijos, lo dice la Biblia muchas veces y obviamente no es en el sentido biológico genético. El problema es que tristemente la religión occidental volvieron a la humanidad huérfana. Y con un simple análisis histórico y leído desde la raíz hebrea, uno se puede dar cuenta del error pagano que intenta decir que Dios se hizo carne. Eso es idolatría. Por eso yo siempre recomiendo, pregúntenle a los sabios de Israel, pregúntenle qué significan este tipo de temas, estas expresiones. No se dejen engañar de religiones de índole grecorromano. Y bueno, un saludo, alegrías para todos y siempre en búsqueda de la verdad.